Hay muchos profesores que tienen lo que se conoce el síndrome del profesor quemado. Problemas que traen de casa y que los traen al aula, ¿no? Sí, el aula es un reflejo de la sociedad. Esto es bueno que lo oigan los padres, porque si lo dicen los propios alumnos, esto deberían saberlo los padres. Hay padres que no se implican y eso se nota muchísimo en el aprendizaje de los alumnos. ¿No será que hay profesores que no saben enseñar a los alumnos más difíciles? Eso es un problema serio. Yo creo que es un problema serio. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. Porque es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy complicado. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Y Ahora Tertulia. En un momento en el que la educación secundaria está experimentando cambios significativos, es fundamental escuchar las voces de los profesionales en el aula. Hoy tenemos la suerte de contar con Carlos Tarancón, colaborador de este programa y profesor de Biología y Geología, quien va a compartir con nosotros algunas de sus perspectivas y experiencias en la educación secundaria. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hay padres que consideran que los profesores son los responsables de la educación de sus hijos. ¿Deben los padres sentir que cumplen con la educación de sus hijos por el hecho de asegurarse de que asisten a los centros educativos? Bueno, la respuesta corta sería que no. Creo que la educación es una cosa de todo, es una cosa global. Obviamente, por mucho que estemos educando en el aula o en el centro educativo, si luego en casa no se marcan unos límites, no hay una educación básica, es imposible que ese alumno, esa alumna salga con una buena educación, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa holística, es una cosa de la que todos tenemos que ser partícipes y de la que todos tenemos que estar implicados, ¿no? Principalmente la familia, creo que tiene un papel fundamental, el centro educativo también, luego pues cualquier círculo donde se desarrolle, si hace alguna actividad extraescolar, si sale mucho pues se ve por el barrio, etcétera, ¿no? Entonces creo que la educación es una cosa de todos y que no tenemos que pasar la pelota de unos a otros, de padres a centro educativo, de centro educativo a padres, ¿vale? Y ir echando culpas y buscando culpables, sino que todos debemos implicarnos para que nuestros alumnos salgan con una educación digna, ¿no? Claro. Es que yo creo que hay dos tipos de educación. La educación académica, que es más de libros de texto, y la educación de valores. Entonces, a lo mejor hay padres que piensan que los valores también los tienen que aprender en la escuela, en los institutos. Sí. ¿Tú qué piensas de esto? ¿En los institutos se enseñan valores? Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, pero sí que es verdad que yo distinguiría entre educación y enseñanza. Y eso es una cosa que también yo personalmente la intento trabajar mucho, la intento interiorizar, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la educación. Me gusta transmitir con el ejemplo una serie de valores, pero es verdad que en el aula se puede hacer en parte, pero es verdad que también a los profesores nos obligan a enseñar. Yo como profesor de Biología y Geología le tengo que dedicar mucho tiempo a la materia. Claro, es que yo como madre principalmente lo que quiero que enseñes a mi hijo es biología, matemáticas, lo que yo no puedo enseñar. Claro. Fíjate que yo, por ejemplo, soy profesor de Biología y Geología, disfruto haciéndolo, disfruto transmitiendo esos conocimientos, esas competencias en Biología y Geología, pero a mí personalmente lo que más me gusta es la educación en sí misma, ¿no? O sea, yo disfruto mucho más, por ejemplo, en el patio con los chavales, cuando está en un ambiente distendido y puedo preguntarles cuáles son sus miedos, qué es lo que les gusta para luego poder motivarles. O sea, a mí esa parte me gusta mucho más que la parte de la enseñanza. Lo único que he caído aquí, pues porque al final si quiero educar a los chavales es una de las mejores maneras que tenemos, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo, que podríamos diferenciar el aprendizaje de conocimientos o competencias en biología, en matemáticas, en inglés, etcétera, de una educación en valores. En teoría, la legislación sí que nos dice que nosotros tenemos que educar en valores, de manera transversal. Cuando hablo de valores, ¿a qué me refiero? Pues a respeto hacia los demás, a una convivencia pacífica, ser responsable con tus tareas, igualdad de género, por ejemplo, respeto a las mujeres, respeto a las diferentes maneras de pensar de la gente, ¿no? Diferentes religiones, razas, etc.
Entonces sí que la propia ley sí que nos lo está pidiendo también a los profesores, que eduquemos en ese sentido. ¿Qué pasa? Que muchas veces o por falta de tiempo del profesor, por falta de interés, hay muchos profesores que tienen lo que se conoce el síndrome del profesor quemado, que llevan mucho tiempo en el aula y se encuentran fatigados de tener que mandar callar a la gente, de que haya problemas de disciplina, etcétera, ¿no? Entonces, por un motivo o por otro, no promueven esa educación en valores, pero sí que se debería hacer. Es que yo lo veo muy complicado que un profesor pueda transmitir estos valores más allá de un pequeño ejemplo, ¿no? De su propio ejemplo. Pero cuando tú estás dando clase de matemáticas, clase de biología, clase de lengua, lo que sea, es lo que tú dices, tienen el tiempo para dar la clase, pero no apartan un tiempo para ahora vamos a dar clase de valores. No hay un tiempo para eso, para cada profesor. Claro. Fíjate que nosotros tenemos 1 hora al día, ¿no? Por ejemplo, en biología y geología tenemos 3 horas a la semana, en primero de la ESO, por ejemplo, que ha sido lo que yo he dado este año, clase de primero de la ESO, tenemos 3 horas. Y en esas 3 horas tengo que enseñar biología, tengo que estar atento de las diferentes necesidades que hay en clase, porque hoy en día, como a lo mejor trataremos después, las clases son muy diversas y en clase podemos tener 30 alumnos, 30 y pico alumnos para un solo profesor. Eso estaba pensando también, si un padre no se aclara para enseñar valores a un hijo o a 2 hijos, imagínate un profesor que tiene 30 alumnos. Que tiene 30 en 1 hora y luego la siguiente hora tenemos otros 30. Claro, entonces, ¿qué podemos esperar los padres? Entonces, sí que hablando de valores, ¿no? Centrándonos en esto, bueno, hay una asignatura que se llama Educación en Valores, ¿vale? Donde se puede tratar estas cosas. El año pasado era Atención Educativa, se llamaba Atención Educativa, que era la alternativa a religión, ¿vale? Y bueno, ahí se pueden tratar esos temas. Aparte también en tutoría, las tutorías, la hora de tutoría semanal que tienen los alumnos, también se destina principalmente a eso. A concienciar, por ejemplo, sobre el tema del bullying, a promover un uso correcto de los dispositivos móviles y de las pantallas, el respeto hacia las diferentes maneras de pensar. Todos esos temas sí que se tratan en la tutoría, de una manera mejor o peor, también depende del tutor, ¿vale? Y siempre están acompañados del departamento de orientación del centro. Cada centro tiene su departamento de orientación, tenemos pues diferentes figuras, ¿no? Como el pedagogo o el PT, el profesor de pedagogía terapéutica, que nos apoya y que siempre están ahí coordinando con el tutor para ese trabajo en valores del que tú hablas. Claro. Y para detectar diferentes necesidades o diferentes problemas que puedan haber en el aula. Claro. Sí que se intenta, ¿eh? Es verdad que dentro de un profesor ordinario, un profesor que de inglés, matemáticas, es más complicado tratar eso en sí mismo, pero sí que yo por lo menos desde mi punto de vista intento tratarlo de manera transversal, ¿no? Por ejemplo, si veo a alguien que insulta a alguien, paramos la clase, ¿no? Intentamos ver por qué ha dicho eso, qué ha pasado, y luego pues si hace falta hablar con esas personas de manera aislada, se les saca de clase en algún momento, se habla con ellos y se intenta corregir ese comportamiento, ¿no? Muchas veces no tenemos tiempo y lo dejamos pasar, entonces ¿qué hacemos con eso? Pues estamos como permitiendo que eso se dé, que se normalice y que cada vez lo haga más gente, ¿no? Entonces es importante en clase marcar límites. Si queremos poner valores y queremos enseñar valores, tenemos que aprender a poner límites y decir a la gente qué cosas puedo hacer y qué cosas no. Muy bien. Yo veo que como profesores hacéis muchísimo, más quizá de lo que a veces se puede. Pero creo que unos padres, en mi opinión, nunca deben de esperar que la educación en valores la transmitan otras personas. Aparte que creo que es un privilegio para los padres poder enseñar esa educación a personitas que tú has traído a este mundo, ¿no? Creo que es un privilegio grandísimo. Sí. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué te llevó a elegir entonces? Bueno, has dicho que es vocacional entonces, porque te encanta enseñar, por eso elegiste esta carrera, pero ¿cómo te sientes ahora que lo estás llevando a cabo? ¿Cumple las expectativas que tú esperabas cuando soñabas con ser profesor o ha cambiado algo? Sí, yo me siento satisfecho de ser profesor, de llegar donde he llegado, porque al final ha sido una formación muy larga. Ten en cuenta que para ser profesores de secundaria necesitamos una carrera,
universitaria, y como mínimo necesitamos el máster de profesorado, que antes era el CAP, el famoso CAP de antes, ahora es un curso de máster de 1 año, y además en la Comunidad Valenciana se nos exige el C1 de valenciano, que a veces puede ser fácil sacárselo, no, en mi caso a mí me costó y me tiré 2 años para sacarme el valenciano, ¿no? Entonces, es una carrera larga. Yo ahora mismo me siento satisfecho de estar donde estoy y hasta cierto punto me siento con tranquilidad, ¿no? ¿Tranquilidad en qué sentido? Pues tranquilidad en el sentido de que tengo un buen horario, ¿no? Me permite la conciliación familiar, ¿no? Desde siempre yo quería ser padre y ahora dentro de poco lo seré, y pues creo que mi trabajo me va a permitir disfrutar de mi hija, ¿no? En ese aspecto, ¿no? En segundo lugar, tengo una cierta tranquilidad también económica, ¿no? Sabemos que de profesor pues tenemos un tope salarial, no podemos ascender mucho como un empresario, que si le va bien puede ganar hasta donde sea. Nosotros tenemos un tope, pero se puede vivir con cierta tranquilidad, ¿no? Y entonces, pues por todo eso yo ahora mismo me siento bastante tranquilo. Sí que es verdad que luego llega el momento de entrar al aula y hay aulas difíciles, donde esa tranquilidad se te rompe durante 1 hora. Ahí es donde iba. ¿Cómo te sientes en tu lugar de trabajo? Pero dentro de esa dificultad me siento satisfecho. O sea, siento que es donde tengo que estar. Ya. Y eso no lo tenía en el anterior trabajo. Yo anteriormente estuve trabajando en varios laboratorios. Soy biotecnólogo, en laboratorios de genética, de bioquímica. Y llegaba allí, sí me gustaba, pero no me sentía que es donde yo más realizado estaba, donde tenía que estar. A lo mejor sí que estaba siendo productivo, estaba haciendo algo bueno, ¿no? Para la humanidad, pero no me sentía satisfecho. Y en cambio en clase hay días que estoy bastante cansado, ¿no? De tener que llamar la atención, de problemas de disciplina, ¿no? Que siempre nos quema esas cosas. Pero me siento bien porque siento que es donde tengo que estar y siento que es donde más puedo aportar. Qué bueno. Como persona. Entonces, dentro de la dificultad me siento satisfecho y me siento feliz. Me siento muy bien, la verdad. Ojalá todos los profesores sean igual de vocacionales. Sí, ojalá que sí. La verdad el miedo que sí, porque los padres dejaríamos a los hijos con mucha tranquilidad. Sí, yo creo que cuando alguien deja a sus hijos con un profesional que le gusta lo que hace, puede tener días malos o días buenos, pero siempre es consciente de lo que está haciendo y es un poco un símil con un médico, ¿no? Venía aquí a la entrevista pensando en esto, ¿no? Que ¿cuál es el principio de la medicina, por ejemplo, ¿no? Pues, aunque no cures, por lo menos no enfermar más a la persona. Claro. ¿No? Pues en el caso del profesor sería algo parecido, ¿no? El símil sería, bueno, si no motivas a tu alumno, por lo menos no lo desmotives. Exacto. Entonces, eso sí que lo tengo yo muy presente en mi día a día. De que aunque tenga un día difícil, tal, que no llegue yo a desmotivar a los chavales y que no les transmita ese malestar que tengo yo en ese momento. Qué bueno. ¿No? Y ese sería uno de mis objetivos como profesor. Conseguir motivar a los chavales y dar ejemplo de una ciudadanía responsable y respetuosa con los demás. Qué bueno. Y se lo digo mucho a mis chavales, aunque no aprendáis mucho de biología o no os interese, por lo menos que salgáis de aquí siendo mejores personas. Yo con eso me quedo satisfecho. Claro. No, y se quedan un poco así en shock, ¿no? Ostras, si tú eres de biología, ¿no? Claro. Digo, bueno, pero también soy una persona y dentro de mis intereses como profesor está mejorar la sociedad. Claro. Y yo lo puedo hacer mejorándoos a cada uno de vosotros. Que salgáis de aquí más felices, más motivados y con ganas de vivir y de que hagáis lo que queráis hacer en vuestra vida. Qué maravilla. ¿No? Da gusto escuchar así a un profesor. Bueno, llevo poco tiempo, también te digo. A lo mejor con el tiempo no tengo el síndrome de profesor quemado todavía, sí que lo veo, sí que está ahí tocando la puerta, siempre, de decir, ¿no? A veces cuando tenemos problemas de disciplina en clase, pues queremos gritar, ¿no? Claro. Pero tenemos que ser conscientes de dónde estamos y de que somos un ejemplo para los chavales y de que lo que hagamos lo van a ver y se les va a quedar, tanto para bien como para mal. Tenéis que tener en cuenta que los profesores pasáis mucho más tiempo con los chavales que los propios padres. Claro. Mucho más tiempo. Pasan en el centro, claro, pues de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Claro, si son pasan muchísimas horas con nosotros. 6, 8 horas al día, pues es mucho más tiempo, porque los padres hoy en día están trabajando, capaz que cuando van a su casa sus padres no están. Claro. Ese es un problema de la educación, que lleguen a casa y no estén sus padres. Claro. ¿No? Que no se pueda llevar a cabo esa conciliación familiar de la que hablamos. Exacto. Y de que la educación la dejemos solo en la parte de los profesores. Sí. Así es. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentáis hoy en día los profesores en la educación secundaria? Sí,
Pues yo creo que, bueno, hay varios, ¿no? Hay varios. Por decir algunos, yo diría la diversidad que hay, que es tremenda, la diversidad que hay hoy en día, y cómo se trata sobre todo. Porque no quiere decir que antes no hubiera diversidad, hace 30, 40 años. Lo que pasa es que se camuflaba un poquito, se dejaba un poquito de lado y se tendía a homogeneizar. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que todo el mundo tenía que llegar hasta aquí. Y si tú no llegabas hasta aquí, pues repetías cursos, así hasta el infinito, y si no llegabas a graduar, no graduabas. Es decir, no se adaptaba ni los contenidos que se dan en clase, ni la metodología, ni la manera de enseñar, no se adaptaba a esos chavales, ¿no? Se decía, tienes que llegar hasta aquí y la forma de enseñar era igual para todos. Hoy en día no, hoy en día a los profesores se nos exige a que adaptemos el currículo, adaptemos pues eso, el contenido, la metodología, a las necesidades de cada uno de nuestros chavales. Y eso implica muchísimo tiempo, implica mucho tiempo de preparación y de planificación, ¿no? En clase podemos tener diferentes nacionalidades, podemos tener personas con un, ¿cómo decirlo?, con un grado de intelectual muy, muy bajo, que requiere una adaptación curricular significativa, ¿no? Y todo eso requiere tiempo, requiere preparar materiales, requiere planes de refuerzo, etcétera. Y pensar que somos un profesor para 30 alumnos. Efectivamente. Entonces es un desafío bastante grande que lo intentamos llevar a cabo, a veces se consigue mejor, a veces peor. Y bueno, a mí personalmente es una de las cosas que más me está costando ahora al principio, en mi carrera docente. Además, hoy en día que se favorece tanto el hecho de tener muy en cuenta las distintas circunstancias de cada uno, ¿no? Y como tú has dicho, aparte de las razas, las religiones, los tipos de familia, porque hoy en día los alumnos no sabes qué tipo de familia pueden tener. Ya no tiene por qué ser como antiguamente una familia tradicional o que viva con la abuela porque no tiene padres. Es que hay muchos tipos de familia. Sí. Entonces uno tiene que llevar mucho cuidado con las situaciones particulares de cada uno, ¿no? Correcto. Sí, y entender un poco la situación familiar del alumno te ayuda a ti también como profesor, te ayuda a poder abordar mejor el aprendizaje de ese alumno. Claro. Es muy importante, ¿no? De ahí está sobre todo el papel del tutor. El papel del tutor es el mediador entre la familia y el centro educativo y es el que nos transmite normalmente las necesidades de los alumnos. ¿Vale? Pues hay alumnos que tienen problemas de aprendizaje en las matemáticas, por ejemplo, lo que tú comentabas, problemas de familiares, de que los padres están separando, entonces hay que tener un poquito de cuidado cómo se dicen las cosas, claro, ¿no? En clase, diferentes nacionalidades, bueno, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí está el papel del tutor muy importante, ¿no? ¿Qué más te puedo decir sobre eso? Pues que es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy complicado. Intentamos tenerlo en cuenta, pero a veces llegamos y a veces pues es bastante difícil. Es normal, ¿no? También tenemos problemas. Personas, sí, y son muchas personas, hay problemas también hoy en día mucho de ansiedad, de problemas psicológicos o mentales, ansiedad, depresión, problemas con autolesiones, ¿no? Son problemas que traen de casa y que los traen al aula, ¿no? Sí, es que al final el aula es un reflejo de la sociedad. Exacto. O sea, si tenemos una sociedad más diversa, exacto, pues eso lo tenemos en el aula, igual que lo tenemos en el médico, que lo tenemos en cualquier sitio. Entonces tenemos que tratar eso y lo que se tiende desde el año 90, los 90 o los 2000 más o menos es, en lugar de homogeneizar, de enseñarlo todo a todo el mundo igual y que todo el mundo tenga que llegar al mismo sitio, pues se trata de incluir a la gente. Incluir pasa por reconocer que hay diferentes necesidades, planificar la educación de acuerdo a esas necesidades y adaptar todo lo que podemos hacer en el aula. Todos los contenidos, los saberes básicos, adaptar la metodología, cómo enseñamos a ese alumno. Pues hay alumnos que a lo mejor aprenden mejor con un texto, de manera abstracta, y otros alumnos que necesitan un apoyo audiovisual. Claro. Y se les queda esa imagen que han visto, se les queda ya para siempre y te la recuerdan durante mucho tiempo. Ostras, pues me pusiste una imagen sobre las normas de laboratorio, ¿no? De uno que tenía un cubo en el suelo, el enchufe, y se me han quedado mucho mejor que si me las leo. En ese sentido ha cambiado mucho la educación hoy en día, ¿no? Muchísimo. Porque hoy en día se comprende que hay
múltiples inteligencias. Sí. Que significa lo que estás diciendo, ¿no? Que uno aprende por el texto, otro por la imagen que ve, otro por lo que escucha, Sí. ¿no? Hay diferentes formas de aprender. Y los profesores tratáis de ayudar a los alumnos a enseñar según su tipo de inteligencia, no como antiguamente, que como tú decías antes, todo el mundo tenía que memorizar Sí. y ya entender. está. Y si aprobabas el examen, allá se aprobó y ya está. Hoy en día no, hoy en día se intenta adaptar las metodologías que utilizamos al alumnado que tenemos, ¿no? Muchas veces se utilizan diferentes trucos o diferentes técnicas que te permiten hacerlo para toda la clase y no solo tienes que adaptarlo a ese alumno en concreto, ¿no? Por ejemplo, ahora está mucho el trabajo cooperativo, que se llama, ¿no? Es hacer grupos heterogéneos, ¿no? Donde haya un grupo donde haya una persona que le cuesta más asignatura, otro que sea muy bueno y un par que sean intermedios. Entonces, entre ellos se pueden ayudar. Claro. A lo mejor el que es malo en matemáticas, pues a lo mejor luego es bueno en inglés, porque sus padres hablan inglés. Y el que era bueno en matemáticas ahora es malo en inglés. Entonces, se promueve eso, ¿no? Se promueve que las diferentes ritmos de aprendizaje o las diferentes capacidades se puedan trabajar de manera conjunta, ¿no? Y hay algunos truquitos o hay algunas metodologías que promueven eso, promueven que se pueda aprender de maneras diferentes y se puedan ayudar entre ellos. Qué bien. Antiguamente había un respeto más arraigado hacia la figura del profesor, ¿vale? Lo cual era muy bueno para la educación de las nuevas generaciones, ¿no? Pero se corría el riesgo de que el profesor a veces abusaba de su autoridad. Hoy en día sucede todo lo contrario. Se le ha dado a los alumnos un poder que antes no tenían, porque hoy en día la ley estipula mucho la seguridad del alumno, en fin. Sí. ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio entre el respeto al profesor y la seguridad del alumno? Sí, sí. No, es una pregunta interesante, ¿no? Y ahora hablas de equilibrio y me recuerda un poco al programa que hicimos de antagonistas en armonía, ¿no? De cómo podemos convivir en armonía, ¿no? Y hablábamos del respeto, de la comunicación abierta, etcétera, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero es que no solo es que haya una falta de disciplina en el aula, falta de autoridad de un profesor, no, es que está pasando en la sociedad en global, ¿no? Lo que te decía antes, que la aula es un reflejo de la sociedad. Entonces creo que está habiendo falta de disciplina en global. Y hay muchos alumnos que lo dicen, ¿eh? Nos lo llegan a decir. Dicen, oye, profe, hace falta un poquito más de disciplina en las clases, ¿no? Porque fíjate qué interesante. Incluso ellos lo dicen, ¿eh? Muchas veces. Esto es bueno que lo oigan los padres. Porque si lo dicen los propios alumnos, sí, esto deberían saberlo los padres, ¿no? Claro. Y los profesores también, y la ley en sí misma, para que le vuelva a dar un poco más de poder al profesor, ¿no? Porque... Claro, sí, lo que hablábamos antes, ¿no? De quién tiene más responsabilidad, los padres o el centro educativo, pues ambos. Claro. Y muchas veces a nosotros ya nos llegan con 13 años al instituto, con una falta de disciplina total, porque a lo mejor nos han marcado límites en casa o cualquier motivo. Claro. Y claro, como nosotros si en casa nos han marcado los límites, los vamos a marcar en una horita que tenemos, ¿no? Al día, un profesor, es complicado, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que muchos alumnos tienen falta de disciplina. ¿Cómo se puede trabajar? Pues trabajando el respeto, diciendo que si tú quieres que la gente te hable bien y te valore y te valide lo que tú dices y lo que tú haces, pues tendrás que respetar tú a los demás, porque tú eres un reflejo del otro. Comunicarse, promover la comunicación y no una autoridad injusta, ¿no? Que muchos profesores, lo que tú decías a lo mejor antes, era a veces una autoridad injusta. Esto se hace así porque yo quiero y punto, y te callas. Pues intentar que sea una autoridad justa y decir, mira, esto se hace así por esto y por otro, porque si tú ahora haces lo que a ti te da la gana, el otro también lo podrá hacer, y esto en lugar de ser una clase, pues va a ser una jauría. No, intentar un poco explicar a la gente las cosas. Comunicación. Y no dar las cosas por hechas, porque muchas veces esto se hace así porque yo quiero. ¿Y eso los alumnos lo reciben mal. ¿Solamente por parte de los profesores esa comunicación? ¿O crees que también es importante que los padres se impliquen en esa comunicación y hacerles entender que los profesores tienen cierta autoridad? Súper importante. Porque hoy en día parece que se ha dado la vuelta a la tortilla y que los padres, en tal de defender a los hijos, ponen en duda a los profesores ante sus hijos. Eso es un problema serio. Yo creo que es un problema serio. Porque si el padre es el que quiere una buena educación para su hijo, es el primero, padre o madre, es el primero que tiene que formarse y el primero que tiene que colaborar en ello.
Yo conozco padres que le digo, mira, su hijo tiene algún... Bueno, yo no, o el tutor se lo ha dicho. Creo que su hijo, bueno, le vendría bien a lo mejor algún tipo de terapia, o sea, que se ponga en manos de un profesional, porque yo al final soy profesor y hay ciertas cosas que no puedo hacer, tengo ciertos límites, ¿no? Entonces, un profesional, sí, que vaya el niño o la niña. Bueno, ya, pero usted también tiene que estar ahí, porque el problema a lo mejor lo tiene en casa con ustedes y sería bueno que estuviera... No, eso, que vaya él y nada, y que ya hable con el psicólogo lo que le tenga que decir y punto. Bueno, pero usted se tendrá que enterar también, ¿no? Y si hay que marcar alguna serie de actividades o herramientas que usted pueda hacer, ¿no? Pues es que creo que es fundamental que los papás colaboren, los papás que no se implican, ¿no? Hay padres que no se implican. Y eso se nota muchísimo en el aprendizaje de los alumnos, ¿eh? Cuando tú vas a un padre y le dices, mira, creo que sería bueno para su hijo esto, y el padre está de acuerdo y colabora, etcétera, vemos como esa barrera que había inicialmente al aprendizaje se borra de una manera mucho más rápida que el que no colabora, ¿no? El que pasa hasta el tema, sí, vale, y luego no hace nada. Se ve muchísimo en los alumnos. Claro. Sí. Eso es un aspecto fundamental. Lo que decíamos al principio, que es una cosa general. La educación no solo es en el centro educativo o en casa, tiene que ser una cosa de todos. De nosotros como sociedad, de también si vemos a alguien en la calle que lo está haciendo mal, pues también lo podemos decir educadamente. Claro. Oye, mire, acaba de tirar usted a un niño, ¿no? Acaba de tirar un papel al suelo, ¿le importaría tener una papelera que la tiene ahí? Yo creo que es hoy en día haces eso y te vamos. Sí, nos da incluso miedo, ¿no? A lo mejor nos va a tirar un tufido, nos va a decir algo, ¿no? Nos va a insultar. Pero bueno, yo creo que la educación es una cosa de todos y no podemos dejar siempre que lo haga la otra persona, deberíamos de hacerlo entre todos. Claro. Pues sí. Mi punto de vista. Pero creo, el mío también, pero creo que no hay concienciación de eso a día de hoy. Antiguamente sí, pero a día de hoy creo que no la hay, por desgracia. ¿Cómo colaboráis entre profesores del equipo docente para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en los...? Bueno, hay diferentes maneras de colaborar. Una que sería una manera como más reglada, ¿no? Por ejemplo, nosotros los equipos docentes nos reunimos como mínimo una vez por trimestre para evaluar a los alumnos y luego 2 veces más, una a inicio de curso, que se llama la evaluación inicial o diagnóstico, para ver qué habilidades, qué capacidades tiene tu grupo, qué necesidades, etcétera. Y luego a final de curso también. Hay una evaluación a final de curso donde evaluamos cómo han ido los aprendizajes, si había algún problema, si hay algún alumno o alumna que debería repetir, que sería bueno. ¿Vale? Y luego hay otra colaboración que digamos que es la que se da de manera más informal, pues en los pasillos, en la sala de profesores, etcétera, ¿no? En la sala de profesores estamos ahí todos los profes entre clases y hablamos entre nosotros muchísimo, ¿no? Que a veces los alumnos se sorprenden. Acaba de pasar algo en la clase de matemáticas y luego yo les digo, oye, ¿qué ha pasado en tal? Se quedan así. ¿Pero tú cómo te has enterado? Hombre, los profesores hablamos. ¿Qué os pensáis? ¿Que salimos de clase y nos metemos en una nevera y nos encerramos y no volvemos a trabajar? No somos robots, ¿no? Hablamos entre nosotros y vemos necesidades. Oye, mira, hoy ha venido un poquito peor, un poquito más bajito de ánimo, que lo tengas en cuenta, o le ha pasado esto en casa, o mira, es que me ha dicho que se quedó esta noche tarde porque su hermana tuvo un problema y se puso a... no sé, ¿no? Hablamos entre nosotros muchísimo. Entonces, conocer a los alumnos y conocer sus necesidades nos ayuda a adaptarnos también al aprendizaje. Conocer sus gustos, ¿no? Es importante que los alumnos os informen entonces, ¿no? De cómo se encuentra, si un día se encuentran mal. Sí, correcto. Y para eso hace falta que se sientan a gusto. Generar un ambiente en clase que sea cómodo para el alumno y que pueda hablar. Que eso muchas veces no se consigue. Claro. Llegamos a clase, venga, página 35, sacamos los deberes, venga, no, vamos rápido. Pero lo ideal sería que tuviéramos tiempo y que generáramos un ambiente donde el alumno se sienta seguro, se sienta cómodo para poder hablar y que transmita un poco cómo se siente y cuáles son sus necesidades, ¿no? Claro. Ciertos alumnos que conmigo tienen más feeling, ¿no? Igual que otros alumnos tienen más feeling con otro profesor, claro. Y son los que normalmente me cuentan cómo están y lo que les ha pasado. ¿No? Cuando uno conoce los gustos de su alumno, puede tratar de motivarles y de encaminarles por ahí, ¿no? Por ejemplo, yo este año tuve un alumno que a principio de curso era muy notable que le gustaba todo el tema de la NASA, de la aeroespacial, la ingeniería, etcétera, ¿no? Incluso a veces me enseñaba dibujos de máquinas que había inventado él, ¿no? Entonces pues intenté tirarlo por ahí, en Navidades, no, en Semana Santa estuve en Estados Unidos, fui al centro de la NASA
y le traje cosas de allí. No me digas. Pero Y el alumno se quedó alucinando. Claro. Dije, me he acordado de ti en la NASA, estuve allí y me acordé de ti. Qué bueno. Y el chaval se queda, ¿no? Digo, sí, digo, me acordé de ti y te traigo una cosa que te va a gustar. Bueno. Y ya el chaval, por ahí le enganchas. Te lo has ganado. Lo ganas, te lo enganchas y siempre para bien, ¿no? O sea, intentar engancharlo para bien. Claro. Que hay profesores que intentan también enganchar, pero para llevarlo a su terreno y conseguir cosas un poquito más raras, ¿no? Pero intentar que sea para promover su aprendizaje, para promover que siga haciendo eso que le gusta, ¿no? Motivarle, oye, mira, qué bien se te da esto, ¿eh? Y ese chute de autoestima, eso es en un chaval lo mejor que se puede hacer. Es totalmente. Brutal. Eso es brutal. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, porque es todo lo contrario a lo que me estás diciendo, que es maravilloso. Parece que los profesores sois todos fantásticos. No sé si todos serán igual que tú. No, si da esa impresión, no. Sería, ni yo tampoco soy maravilloso ni perfecto. O sea, pero ahora te voy a hacer una pregunta. Hay muchos estudiantes que les cuesta aprender, vale, sí. ¿verdad? Hay maestros que piensan que hay alumnos que no sirven para estudiar. Ya. Entonces, yo he visto con mis propios ojos, he conocido jóvenes que de los que los profesores decían que no servían para estudiar, y sin embargo los padres se han movido mucho y han conseguido sacar carreras en el extranjero con la dificultad extra de que era en otro idioma. Entonces, me pregunto, ¿no será que hay profesores que no saben enseñar a los alumnos más difíciles? Porque claro, enseñar a un alumno que tiene mucha facilidad de aprendizaje, hasta yo que no soy maestra puedo enseñarle, sí. ¿no? Ya. Pero de los profesores se espera que sepan enseñar a los que más les cuesta, ¿no? Sí. Mira, yo para contestarte voy a utilizar una historia. Muy ¿Vale? bien. Una historia que me ha pasado a mí. ¿Vale? Bueno, yo estudié la carrera, luego me fui a un laboratorio a trabajar y mi objetivo siempre era después ser profesor, hacer una carrera, investigar un tiempo para poder empaparme un poco del mundo laboral, ¿no? Y qué se hace en las prácticas del laboratorio y luego poder aplicar eso a mis alumnos y contárselo. Y bueno, pues antes de ser profesor, pues tuve que hacer la oposición, tuve que estudiar el valenciano, etc. Y en ese periodo pues hay que buscarse la vida y yo daba clases particulares, de todo, Claro. de todo lo que te puedes imaginar. Matemáticas, biología para la selectividad, física y química, etc. Y tuve una alumna que es un poco un ejemplo de lo que tú estás contando. Tuve una alumna que se llamaba Lucía, que yo por aquí cerquita, de estudio de grabación, y me decía la abuela y la madre, dice, Lucía no vale, no vale para las matemáticas. Yo, ¿cómo que no vale? No, que no es lo suyo, ¿no? Que es que le cuesta muchísimo, ¿qué tal? Digo, ¿cómo que no vale? Claro que vale. Digo, tiene un problema de base que a lo mejor en su momento no lo aprendió, por el motivo que sea, y lo lleva arrastrando. Digo, pero claro que puede. ¿Y no podrías tú mirar a ver si tiene discalculia, si tiene un problema en el cálculo y tal, así a nivel cerebral que le esté impidiendo? Digo, bueno, eso se podría mirar, pero vamos a intentar primero, ¿no? Trabajar con ella, a ver. ¿Y qué le faltaba a esta niña? Lo único que le faltaba era autoestima. Fíjate. No paraban de decirle que no podía, que no podía, que no podía. Ella se lo creyó, se creyó que no podía, que eso era imposible para ella, que ella no valía para eso, y ya había tirado la toalla. Claro. En ese sentido, suerte que topó conmigo, porque yo soy una persona que eso no me lo creo, que creo en otras cosas, creo en el esfuerzo, creo en valorarse uno a sí mismo, en tratar de motivar a los demás, etc. Entonces yo probé, ¿no? Y yo le decía, Lucía, claro que tú puedes. Mira, vamos a ponernos. Y nos poníamos y cuando ella se paraba, se concentraba, veía qué estaba haciendo, lo entendía, ella sentía luego que era capaz de hacerlo. Y al sentir que era capaz de hacerlo, se motivaba y el siguiente ejercicio ya no lo afrontaba igual. Ya no tenía ese bloqueo. Pues si te digo que a final de curso tuvo un examen de estadística, era en matemáticas, en tercero de la ESO, y sacó la máxima nota de clase en estadística. Y la madre se quedó alucinando. Bueno, me regaló de todo, tenía un campo con unos limones especiales, me lo trajo súper agradecida, medio llorando. Entonces en ese caso lo único que le hacía falta era un chute de autoestima y de motivación. Exacto. Que no se lo habían dado, le habían dado todo lo contrario.
Y es una niña, bueno, en este caso una adolescente, que su cerebro está cambiando y se está amoldando al contexto, a lo que le dicen. Y los mensajes que ella recibía eran todos de que ella no podía, de que ella no se le daba bien. Hay alumnos que verdaderamente dedican muchas horas a estudiar en casa y luego cuando van al aula no se percibe ese esfuerzo que el chiquillo ha hecho en su casa, ¿no? ¿Qué hacemos con estos jóvenes? Diferentes ritmos de aprendizaje siempre hay. O sea, no aprende igual un niño que otro. Hay uno que enseguida tú se lo explicas y lo entiende a la primera y sabe hacer los ejercicios, y otro que necesita más tiempo. Claro. Pero eso nos pasa a todos, ¿no? Todas las personas somos diferentes. Entonces, con esos chavales que les cuesta un poquito más, pues lo que hace falta es lo que estamos hablando, motivarlos, eso es lo primero. No mandarle mensajes negativos de que no puede, porque entonces lo estamos todavía hundiendo más. Y segundo, le tiene que dedicar tiempo. Yo es lo que le digo a mis alumnos, es que esto no sé hacerlo. Hombre, para eso estamos aquí. Si supieras hacerlo, entonces ¿yo qué te estoy enseñando? Exacto. ¿No? Si yo vengo y te enseño a sumar, que ya te han enseñado en primaria, ¿qué te estoy enseñando? Bien, que no sabes hacerlo, genial. Para eso estoy aquí. Para eso estás tú aquí. Para eso hemos madrugado. Para eso me pagan. Para eso tus padres confían en nosotros, en que estés aquí. Pues entonces lo que hay que hacer es dedicarle tiempo. Y sí que es verdad que hace falta también una disciplina. O sea, la disciplina creo que ayuda muchísimo al aprendizaje. Una disciplina bien llevada. Una disciplina en decirle al alumno, a la alumna, que si quiere hacer algo y quiere aprender algo en la vida, cualquier cosa necesita tiempo. Todo necesita tiempo. Y todos necesitamos un tiempo concreto. Hay gente que necesita para aprender, no sé, a calcular la media, la mediana y la desviación típica en estadística, necesita 1 hora, otros 5 minutos y otros 3 días, ¿no? Luego ya tenemos otro extremo, o 2 extremos, que son las altas capacidades, gente que tiene unas capacidades muy altas y enseguida lo van a coger y van a tener pocas dificultades. Y el otro extremo, que son, vamos a llamarlo, bajo rendimiento académico, bajas capacidades, incluso a veces coeficiente intelectual muy bajo. ¿No? Y este año tenía un alumno que tenía un coeficiente intelectual muy bajo. Entonces a ese alumno tenemos que hacer una adaptación curricular, y sí que es verdad que ahí lo que tú dices de que podrá ir a la universidad y hacer una carrera que, pues no sé, una ingeniería o un tal, pues hay casos en los que no. Hay casos extremos en los que no. Pero hay muchos otros, la gran mayoría, que son por falta de tiempo y por falta de motivación. Que es a lo mejor en la mayoría la que nos estamos moviendo, ¿no? De la que estamos hablando. Como el ejemplo que tú ponías antes de ese alumno que le dijeron que no podía y al final sacó una carrera en el extranjero con la dificultad que eso tiene, ¿no? ¿No? Así es. Claro, lo que pasa es que hay estos profesores que transmiten esa información negativa, en ese caso no han sido muy acertados. Claro, no, en ese caso lo que han hecho es lo que comentábamos antes. El médico, que en lugar de curar, está poniendo más dificultades o está agravando la enfermedad. Exactamente. Pues sí, tristemente pasa. Claro, pasa, porque... pero como en todo, hay profesionales buenos y malos en educación, hay mecánicos buenos y malos, médicos buenos y malos, claro. Sí, eso puede pasar. Lo que tú decías, maestro... Es algo que creo que todos los profesores deberíais de interiorizar mucho. La importancia de no transmitir información negativa, porque incluso aunque al alumno le cueste a lo mejor, bueno, por X razón, ¿no? Puede ser por una cosa o por otra, creo que siempre hay que transmitir que poderse se puede. A lo mejor tardas más que tus compañeros, a lo mejor tienes que repetir, no pasa nada, pero poderse se puede. Porque es una persona como cualquier otra. Sí, en la mayoría de casos sí. Normal, sí, en la mayoría más de casos. Alto, más bajo, pero dentro de los criterios normales, con más esfuerzo, con menos esfuerzo, se tiene que poder, ¿no? En la mayoría de casos sí, lo que estamos comentando. El grueso de población que sí que puede, pero que no está motivada o que no le dedica tiempo, es la mayoría, ¿no? Lo que comentaba antes de un coeficiente intelectual bajo o una barrera del aprendizaje muy fuerte, esos son casos aislados, pero también ocurren, también están. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay profesores que a lo mejor no han sabido dar en la tecla o lo han hecho mal y eso ha lastrado al alumno. Eso ha pasado y seguirá pasando. Claro. Incluso hay veces que los profesores mismos lo hacemos sin darnos cuenta. Yo a final de curso siempre intento hacer autocrítica y que los chavales tengan un ejemplo de humanidad de un profesor, ¿no? Es decir, mira, yo he intentado hacerlo lo mejor que he podido y se lo digo a final de curso a casi todos mis grupos o todos. Espero que conmigo hayáis aprendido a ser buenas personas, habéis aprendido algo de biología, de matemática, de lo que sea.
Pero también deciros que seguramente en alguno de vosotros me habré podido equivocar, os habré dicho algo que no os ha favorecido y por eso os pido perdón, ¿vale? No soy perfecto, ni intento serlo, pero sí que intento hacerlo de la mejor manera posible y que lo tengáis en cuenta, y si lo he hecho mal, pues lo siento. Bueno, y cuéntanos qué recursos utilizas para enseñar tu asignatura. Pues mira, en biología y geología la suerte que tenemos es que como es algo que se puede tocar, ¿no? Somos personas, somos seres humanos, conocemos el material biológico ya del día a día. Pues bueno, intento trabajarlo con metodologías sobre todo activas, ¿vale? Que es lo que nos pide la legislación ahora. Tradicionalmente estaba la metodología de pizarra y libro, ¿no? Hoy en día yo lo sigo utilizando, me parece una herramienta buenísima, pero lo combino con otras cosas, ¿no? Una de ellas es la gamificación, ¿no? Con juegos. ¿Vale? Hace unos años teníamos lo que era juegos digitales sobre todo, que era el tema del Kahoot, que muchos papás y mamás lo conocerán, y alumnos, que son preguntas online, cada uno con su teléfono, su tablet, su ordenador, y tenemos un tiempo para contestar una pregunta, ¿no? Y podemos pues repasar algo que hemos visto en el tema, o introducir un tema con conceptos nuevos, etc. Hoy en día, y sobre todo desde el año pasado, nos prohibieron el teléfono móvil en los centros educativos, ¿vale? Los alumnos no pueden utilizarlo, con una excepción, que es si el profesor lo dice, y con un motivo educativo, con un propósito educativo, ¿no? Entonces hay que avisarlo el día antes, oye, mañana traeros el teléfono móvil que vamos a utilizarlo, ¿no? Para algo. Pero bueno, para evitar esto, para evitar que traigan el móvil, yo lo que utilizo sobre todo son juegos, bueno, pues un poquito más con papel y boli, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un juego que yo utilizo para el tema de la célula, ¿vale? Nosotros vemos la célula, los tipos que hay, eucariota, procariota, seguramente te acordarás de tu época de estudiante, ¿no? La que tiene núcleo, la que no, una típica de bacterias. Me acuerdo que no me entraba para nada. No te entraba. Bueno. Pues, ¿cómo trabajamos? La célula lo podemos trabajar, por ejemplo, con maquetas, que hagan una maqueta de la célula, que eso les encanta. Claro. Hay alumnos que lo hacen una maqueta con una pizza, por ejemplo, ¿no? Ponen una pizza y ponen diferentes ingredientes y cada uno es una parte de la célula y luego lo explican en clase. Otros con chucherías, ¿no? Con golosinas. Otros con goma eva, ¿no? Cada uno. Eso es una manera de trabajar la célula. Y luego otra sería, pues, haciendo un juego. Yo les doy a cada grupo, lo divido en grupo de 3, 4 alumnos más o menos, y entonces aquí tiene una serie de preguntas que se hacen entre ellos y luego se anotan los aciertos y fallos de cada miembro del grupo, y quien más aciertos tiene gana, ¿no? Claro, hay preguntas que a lo mejor tienen opciones y otras que no, ¿no? Las que son más fáciles tienen opciones. Por ejemplo, ¿qué células no tienen orgánulos, ¿no? Pues la procariota, la eucariota, o, bueno, ¿no? Y entonces entre ellos pues van jugando y es otra manera de aprender. Claro, que es distinta a la pizarra y distinta pues al libro. Yo ¿no? creo que esto eso les encanta. hace que entre con mucha más facilidad en el Sí, pues en este tema, por ejemplo, que hacemos este juego, si luego hago yo una prueba escrita, un examen, un control, lo que sea, a nivel de vocabulario es otra cosa. Es otra cosa distinta. O sea, lo han captado mucho mejor, se acuerdan de cuando se lo preguntó su compañero, de que lo contestaron mal, entonces la respuesta correcta era la otra, ¿no? Claro. Aprenden de otra manera. Se acuerdan de la pizza, se acuerdan de la golosina, ¿no? Claro. Pues es que trajo uno, por ejemplo, hizo una parte de la célula que se llama el retículo endoplasmático, la trajo con regaliz de chuchería. Fíjate. Y luego a final de clase la repartió. Y se acuerdan de la regaliz. Claro. ¿Qué era la regaliz, no? Claro. Y eso les gusta, sí. Entonces la gamificación es un recurso que yo utilizo mucho, ¿no? El juego. Eso se conoce hace muchos años, no es nada nuevo que yo ahora esté haciendo. Otra manera en biología, por ejemplo, que les encanta es el laboratorio. Tenemos la suerte en esta asignatura que tenemos un laboratorio en cada centro, un laboratorio grande, entonces subimos de vez en cuando a hacer alguna práctica. Yo intento hacerlo como mínimo una vez al trimestre. Entonces en este tema, por ejemplo, pues visualizamos células. En concreto, pues la típica práctica que se hace de células es ver células de cebolla, que se ve muy bien. Llevamos una cebolla, la cortamos, o bien ellos o yo, con un bisturí, la ponemos en un portaobjetos y la vemos en el microscopio. Y luego tienen que pues, aprender a manejar el microscopio, las normas de seguridad en el laboratorio, aprender a enfocar, aprender luego también a dibujar lo que están viendo, ¿no? Qué tipo de células están viendo. Entonces se puede trabajar de otra manera que les gusta y que les saca un poco de ese ambiente de clase formal y estricto, ¿no? Claro. Entonces eso les gusta mucho. Otra manera de trabajar en biología es con maquetas, que ya te he comentado, maqueta de una célula, maqueta de un volcán, ¿no? Maqueta de un volcán, por ejemplo. Maquetas también. que les pides que las hagan ellos. Que las hagan, sí, a lo mejor les doy 2 semanas, les entrego una hoja con una rúbrica donde está claramente lo que se les pide y cómo se les va a evaluar, que eso es muy importante también, que sepan de qué cosa exactamente les voy a evaluar.
Exacto. Y se ha visto que eso favorece mucho el aprendizaje, muchísimo. Claro. ¿No? Que sepa pues que en una maqueta tienen que estar esta parte, esta parte, esta parte, esta parte. Claro. Si no le falta alguna le voy a quitar nota. Que además luego tienen que explicarlo y tienen que saber de lo que están hablando. Entonces, cuando nosotros le decimos exactamente qué es lo que les pedimos, aprenden de una manera mucho más eficaz. Que si no, que si le decimos, venga, haz una maqueta de lo que quieras. A veces hay muchos alumnos que se pierden, ¿no? Entonces, eso sería otra, hacer maquetas. Laboratorio, tenemos salidas a parques naturales. Muchas veces vamos a Tabarca, a ver la reserva de allí. Podemos ir al Hondo, el Parque Natural del Hondo, que lo tenemos cerca. ¿Pero el eso Clot se de consideran Galván. excursiones o no? Sí, se ¿O consideran, sí, actividades curriculares? curriculares, es dentro del horario escolar. ¿Vale? Pues una mañana vamos allí y a lo mejor puede contar para nota o se les puede pedir que hagan una serie de preguntas y que contesten unas preguntas o que hagan un dibujo de lo que ven, ¿no? Se puede hacer de diferentes maneras. Pero es otra manera de trabajarlo y que les gusta y aprenden en la vida real, ¿no? Claro, claro. Qué fauna, qué flora tenemos en nuestra región, ¿no? Y cómo podemos nosotros protegerla, por ejemplo, Claro. ¿no? Sirve también para concienciar a los alumnos de respetar otras formas de vida, ¿no? Etcétera. Eso Claro. está muy bien. Qué maravilla. O sea que tenemos un montón de recursos y en biología hay muchísimas cosas. Podemos llevar especímenes a clase. Yo muchas veces he llevado, cuando trabajamos el tema de los hongos y de las levaduras, pues llevo a lo mejor un bote de cerveza, la cerveza se hace a partir de una levadura, un ser vivo. Llevo un yogur. Normalmente el yogur se hace pues utilizando bacterias vivas que fermentan la lactosa de la leche. ¿Qué más podemos llevar? Llevamos también kéfir, que el kéfir es lo mismo que el yogur, pero fermentado con hongos. Ya. Entonces, bueno, llevo champiñones, que es otro hongo. Entonces, tenemos un montón de recursos que podemos utilizar para impactar en los alumnos y que aprendan de otra manera, que no sea solo con un libro. Qué Hay muchos maravilla. recursos. Pasa que hace La falta verdad es que ganas. Me están dando ganas de estudiar biología. Ah, pues nada, oye, mira, estupendo, me alegro, me alegro. Bueno, ¿y cómo evalúas el progreso de los estudiantes y qué criterios utilizas para calificarlos? Vale. Bueno, ahí son dos cosas distintas que muchas veces los mezclamos, que es evaluar y calificar. Evalúo todos los días. Claro. O sea, me gusta ser un profesor que todos los días está preguntando a los alumnos, ¿no? Para ver si les está quedando lo que estoy diciendo o no. Te saco mucho a la pizarra, cuando mando ejercicios mira a ver qué están haciendo. En este tipo de juegos yo me paso por los grupos y veo que están contestando, ¿no? Y todo eso me sirve para evaluar el aprendizaje, si están aprendiendo o no, qué barreras están habiendo. ¿Evalúas también sus esfuerzos? Quiero decir, si ves que se Sí. implican mucho o lo dejan que lo hagan los demás del Sí, equipo. yo se lo digo desde el principio, que valoro mucho el esfuerzo también, ¿no? Yo sé lo que vale y lo que cuesta esforzarse y entonces pues eso también es una cosa que creo que hay que valorar, ¿no? Sobre todo evalúo más eso en cursos más bajos, en primero de la ESO, segundo, ¿no? Que todavía están formándose y tienen que coger hábitos de estudio, entonces se valora más el trabajo. Luego es verdad que en cursos superiores, y ya no hablemos de la universidad, pues tiene mucho más valor el examen porque es lo que nos están pidiendo. Es decir, en segundo de bachillerato les están preparando para selectividad y para hacer una carrera, entonces sí que es verdad que ahí lo que se les pide son conocimientos, principalmente. Aunque ahora se tienda a un examen, lo que llaman más competencial, más de hacer un problemita y ver si han adquirido las competencias, que al final es un examen de toda la vida con un problema, o por lo menos así lo he visto yo este año. Entonces, pues en esos grupos más altos sí que valoro un poquito menos el esfuerzo porque se me exige que aprendan los conocimientos. Claro. Que es lo que luego van a tener que afrontar, ¿no? Un examen de selectividad para hacer medicina, enfermería, veterinaria o lo que quieran. Entonces, evalúo todos los días. Tenemos muchas herramientas para evaluar. Tenemos pues eso, la maqueta, tenemos exámenes de toda la vida que también se hacen, trabajos en grupo, trabajos cooperativos, haciendo un póster, ¿no? Hay una que me gusta mucho que es el tema del póster. En tercero de la ESO en biología hay un tema que es reproducción, el tema de la reproducción, y al final del tema tenemos el tema del embarazo y el parto, ¿no? Entonces eso normalmente se les pido que hagan un póster. Entonces en el póster ¿qué tienen que poner? Pues tienen que poner qué le ocurre al feto y a la madre en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, qué fases tiene el parto, ¿no? La dilatación, el expulsivo, luego el alumbramiento, ¿no? La placenta cuando sale y todo eso. Entonces, pues hay muchas maneras de evaluar. Y luego sí que es verdad que la ley nos marca qué competencias tienen que adquirir los alumnos en la asignatura.
en cada asignatura. ¿No? En biología y geología pues pueden haber 10, 11, 12 competencias que tienen que adquirir y cada competencia está desglosada en criterios de evaluación. ¿No? Pues adoptar hábitos saludables, ¿no? Y dentro de hábitos saludables está desglosado qué criterios de evaluación. ¿Cómo evalúo yo esos criterios de evaluación? Pues con los instrumentos que tengo, con la maqueta, con esto, con lo otro. Por ejemplo, yendo de excursión a Tabarca o a Londo y dándoles un dossier. Pues a lo mejor estoy evaluando el criterio de evaluación 3.2 que se relaciona con la competencia respetar todas las formas de vida. Y entonces yo, con las diferentes cosas que voy haciendo en clase, voy evaluando cada criterio, cada ítem que me marca a mí la ley, que es lo que tengo que trabajar con mis alumnos. Y luego está por otra parte el criterio de calificación o la calificación. Calificación ya no es evaluar, es poner una nota, es poner una calificación, que muchas veces se relaciona. Porque yo puedo estar evaluando este juego y le puedo poner una nota, una calificación si yo quiero o no. O puedo evaluar sin calificar. O yo este juego simplemente juegan pero no le pongo nota. Pero les estoy evaluando. Porque yo estoy viendo si lo están aprendiendo, si no, y me puede servir luego a mí para dar un feedback o darle una información a los padres. Una nota u otra, esas cosas te ayudan a decidirte si le subes o le bajas. Claro, pues a lo mejor en la maqueta que me presentó el chico o la chica no tenía claro cómo funciona una célula, ¿no? Pues a lo mejor ese criterio no lo ha superado. Y a lo mejor yo lo vi en un trabajo o en un juego que hice en clase, ¿no? Entonces es distinto evaluar de calificar. Calificar es por una nota, que es lo que nos exige la ley, ¿no? Que parece que a cada alumno le etiquetamos, ¿no? Cada vez se tiende más a hacer una calificación que se llama cualitativa o una evaluación cualitativa, que es decir en qué has fallado. Más que poner una nota, que la nota muchas veces no dice nada. Tienes un 6, vale, pero un 6, ¿qué es lo que yo he aprendido para que me haya llegado hasta el 6? ¿Y qué es lo que yo no he aprendido? ¿Qué 4 cosas me han faltado? ¿Qué 4 puntos? ¿No? Entonces se tiende cada vez más, aunque cuesta, y sobre todo a los chavales les cuesta, que tú les digas en un examen, no sabes hacer esto, esto y esto. Ya, pero ¿qué nota tengo? Bueno, es que la nota tampoco es tan importante. ¿Cómo le dices tú al chaval eso? No es tan importante, lo importante es que tú aprendas. Sobre todo que aprendas esos puntos que son más importantes a lo mejor que los que se te han quedado. Claro, entonces te falta esto, esto y esto. Esto todavía no lo has adquirido. Entonces es lo que tienes que aprender en lo que te queda de curso. Si yo te digo un 6, pero no te digo en qué tú has fallado y cómo puedes mejorar, es muy complicado favorecer el aprendizaje. Y el chaval se va... Tú valoras el contenido de lo que ha aprendido. Claro, eso es lo ideal. Que a veces lo conseguimos y a veces por falta de tiempo no. Yo sí que lo hago 100% siempre en las libretas. Ellos al final de cada unidad didáctica o cada situación de aprendizaje, que se llama ahora, me tienen que entregar la libreta con escrito, con todo lo que han hecho. Los trabajos, ejercicios, etcétera, ¿no? Dibujos, lo que sea. Y yo ahí sí que en cada unidad les pongo, más que una nota, les pongo qué es lo que no están haciendo bien. Pues mira, no estás respetando los márgenes de las hojas que hay que respetar. No has hecho una portada. La ortografía hay que mejorarla. No pones las tildes donde toca. Este ejercicio que trataba sobre, pues no sé, cualquier cosa de biología que se nos ocurra, no has sabido hacerlo. No tienes esa competencia, ¿no? Entonces sí que ahí sí que me dedico tiempo, bastante tiempo, en decirle qué es lo que no ha sabido hacer, ¿no? Y a veces si hacen algo muy bien, también se lo pongo y les felicito. Oye, mira, libreta excelente, se nota que este ejercicio lo has entendido muy bien, lo has hecho, ¿no? Pues también, ¿no? Y yo creo que la educación está tendiendo cada vez más hacia eso, pero a los profesores nos cuesta adaptarnos, y requiere muchísimo trabajo. A veces tenemos 30 alumnos y pues por falta de tiempo no podemos hacerlo, pero sería lo ideal. Decirle al alumno qué le falta o qué necesita aprender todavía. Más que una nota. Y los alumnos se conforman, ¿no? Con lo que le decís. Pues al principio les cuesta y luego lo entienden. Sobre todo que yo lo que noto, y por lo cual lo voy a seguir haciendo, es que en muchas ocasiones, sobre todo cuando tienen padres que están encima, que es lo que hablábamos antes, veo que cuando le digo, te necesitas esto, el papá está encima, lo ve, yo a veces se lo escribo incluso, y lo mejora enseguida. Otras veces, no, otras veces sigo poniéndoselo en la siguiente situación, otra vez, durante todo el curso siguen fallando en lo mismo y se lo llevo diciendo, ¿no? Y pues eso es porque el chaval pues pasa del tema, muchas veces los papás no están encima, cuando están encima eso suele funcionar mejor. Entonces bueno, yo lo intento por lo menos. A veces se consigue y a veces no.
Es lo que yo digo a mis alumnos, yo no puedo aprender por ti. Claro. Yo te intento ayudar, intento guiarte, intento motivarte, pero al final el protagonista de tu aprendizaje eres tú. Tú eres el que tienes que aprender y si tú quieres hacerlo bien y si no, pues mira, eres tú el que te vas a quedar sin eso. Claro. Entonces, ¿has cumplido tu expectativa laboral o tienes todavía algún objetivo que te gustaría conseguir? Pues ahora mismo siento que estoy donde quiero estar, en este momento. Sí que es verdad que yo en la carrera estudié muchísimo, luego cuando hice el doctorado también le dediqué mucho tiempo para aprender el valenciano, el máster de la oposición. He estado estudiando muchísimo tiempo, más del que yo pensaba. Y sí que ahora estoy en un momento que estoy satisfecho con donde estoy y me siento realizado. Entonces estoy un poco disfrutando del momento. O sea, no estoy dando mucho más de lo que puedo. Estoy disfrutándolo, sé que podría dar mucho más de lo que doy, también soy consciente de ello, pero de momento me estoy conformando un poco con lo que estoy haciendo. Creo que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo marcándome mis límites para no llegar a ese burnout, a ese quemado que tenemos. Exacto. Muchos. Entonces, bueno, lo estoy disfrutando. Sí que sé que en un futuro pues me gustaría implicarme un poquito más. ¿De qué manera me puedo implicar más? Pues una cosa que me encantaría hacer es generar un canal de YouTube, ¿no? Donde pueda ir subiendo diferentes pues, clases digitales, ¿no? A lo mejor de 5 o 10 minutos, que no hace falta más. Un montón de visitas, ¿eh? Que no hace falta más. Eso lo usan. Esos son tutoriales al final. Para sí, son como mini tutoriales. Tú necesitas algo y para. Eso se ve y se revé y se vuelve. Claro, explicar alguna cosa y a lo mejor pues 5 o 10 minutos, ¿no? Eso me gustaría hacerlo en algún momento. De hecho, es otra manera de enseñar, ¿no? Es otra manera de enseñar. Y luego, aparte de que lo vea gente de toda España o de Latinoamérica, donde sea, pues también es una manera de tener una herramienta tuya. Que luego tú a lo mejor en clase dices, oye, mira, veros este vídeo y mañana trabajamos sobre eso. Lo que se llama ahora clase invertida o en inglés Flip Classroom. Sí, sí. ¿No? La Flip Classroom. Bueno, es otra manera de trabajarlo. Y tengo ahí una herramienta que me puede servir, igual que tengo esta en mi casa y cuando quiera la puedo utilizar. Exacto. ¿No? Tener como mini vídeos para luego poder utilizarlo. Sí, sí. Eso es una cosa. Y luego otra cosa, pues implicarme más también pues a nivel de centro. Pues cogiendo alguna responsabilidad de tipo, pues no sé, pues algún cargo directivo o proponer algún grupo de concienciación, ¿no? De reciclaje o de cualquier cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, la vida tiene muchas etapas, Carlos, y seguro que te va a dar tiempo a todo. Bueno, yo espero que sí. Me parece muy bien que disfrutes. De momento estoy disfrutando, tiempo, sí. Porque eres joven y todavía tienes muchos años por delante para ponerte nuevos objetivos que te ayuden a estar motivado, a seguir motivado. Yo creo que sí. De momento estoy disfrutando mucho y nada, estoy muy contento. Qué bueno. Con el trabajo. Vale, Carlos, pues para terminar quiero preguntarte cómo te gustaría que tus alumnos recordaran tus clases el día que sean adultos. Bueno, a ver, me gustaría que me recordaran como una persona que les ayudó, ¿no? Que les ayudó, que les guió y que les hizo pues la vida en el instituto un poquito más amena y un poquito más motivadora, ¿no? Yo con eso me conformo, no pido mucho más, ¿no? Y lo que comentábamos antes, que les digo al final de curso, siempre digo, si habéis aprendido biología y geología, genial, pero si no, por lo menos que hayáis tenido un ejemplo pues de respeto, que hayáis podido venir a clase sin miedo, que os hayáis podido formar como personas, ¿no? Y si habéis aprendido biología, pues mejor. Claro. Pero bueno, que me recordéis como una persona que os ha tenido mucho cariño, que ha hecho todo lo que ha podido, que se ha esforzado porque seáis mejores personas, por ayudaros en todo lo que puede y que a veces lo he conseguido y a veces no. Y ya está. Y con que me recordéis así, con cariño y como que os he intentado ayudar y que he hecho todo lo posible, me sobra. Ya está. Seguro que sí, seguro que te van a recordar de una manera muy positiva. Con todo lo que nos has contado, vamos, ya te digo, a mí me han dado ganas de ser tu alumna. Nada. Si no, luego tienen internet y se pueden mirar la célula y se le pueden mirar todo. Eso es, entraré en tu canal de YouTube. Sin problema también. Pues nada, muchas gracias, Carlos. Nada, nos vemos en otra tertulia. Perfecto, muy bien, gracias. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Esperamos que haya sido útil como padres, como profesores, como alumnos incluso, y recordar que la educación de nuestros hijos
la docente está en los institutos, la de valores, aunque ellos intenten colaborar, está principalmente en las manos de nosotros los padres. Esperamos que te haya llegado este mensaje y puedes contarnos en comentarios cuál es tu opinión, claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!